Bueno, seguimos, 10:28 de la mañana. Ahí dejábamos el resumen del batiburrillo de Neri Pérez durante toda la semana. Recuerden, insisto, en digitalfarocanarias.com tienen toda la actualidad al minuto y, como no, también la que esté por llegar. Y todo lo que escucharán hoy aquí también lo colgaremos a lo largo del día de hoy. Recuerdo redes sociales: Facebook, Radio Faro Canarias; Twitter, @Radio Faro Sur; el correo normal de radio, email, info@radiofaro.es, y el WhatsApp por si quieren participar a lo largo de la jornada con nosotros, 685 28 48 48. Ha llegado el momento, quizás uno de los más esperados por muchos de nosotros a lo largo de la semana. Cuando yo anunciaba esta entrevista, pues tengo que reconocer que se ha despertado ahí un mar de intriga, digamos, ¿no? De muchísimas personas. Y es que han hablado con ella en innumerables ocasiones, pero sin embargo es muy posible que no tengan ni idea de su cara. Igual le han visto por la calle y jamás han sabido reconocerle. Es vasca y además profesora de inglés, aunque compagina su profesión con la de actriz de doblaje profesional. Sigue sin saber de quién puedo estar hablando, ¿no? Y si les digo Siri, buenos días, Irache Gómez, la auténtica Siri de iPhone. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Pues aquí con tormenta, así que deseando irme con vosotros. Bueno, hay que decir que teníamos una conexión vía Skype preparada con Irache, con Siri, como lo quieran llamar. Pero bueno, el tiempo y las tecnologías no nos lo han puesto fácil, pero aquí te tenemos, al teléfono, cómo no. Oye, decía que cuando hablábamos esta semana y veía tu voz como Siri, ¿no? Era un poquito impactante. Ahora entiendo ya a la gente cuando dicen eso de, bueno, gente que ha podido hablar contigo en otros medios, cuando dicen eso de, es que es como si estuviera hablando con mi teléfono. Y claro, estamos acostumbrados a que no nos conteste y de repente nos contestas, pues es como un poquito chocante, ¿no? Como si tuvieras una conversación con tu teléfono. ¿Te ha pasado a ti eso? Repente, no, a mí no me pasa eso porque yo, claro, vivo acostumbrada a oírme y no suelo hablar tampoco mucho con mi teléfono. Y a mi hijo le pasaba lo contrario, que él creía que cada teléfono era la mamá de cada familia quien hablaba, entonces no entendía por qué el revuelo en torno a mí. Decía, pues que se lo digan a su madre. Oh, o sea, oye, qué curioso eso. Tu hijo pensaba que hablaban cada uno con su madre por teléfono. Claro, y además en el GPS, que también es la misma voz, él pensaba que si conducía a papá le decía mamá por dónde ir, y si conducía a mamá se lo decía a papá. Entonces era como, pues que cada uno se lo pregunta a su padre y a su madre, ¿por qué te llaman a ti? Exacto, porque claro, aparte también tú eres voz de GPS. Así es. Claro, eres actriz de doblaje profesional, tienes un bagaje profesional importante, pero vamos a centrarnos primero así un poquito en Siri. ¿Cómo nace esto de Siri y te conviertes en la voz de Apple en España, Irache? Pues fíjate que yo fui la pionera en un mercado que todavía no existía, y allá por el año 2005-2006 empezamos a utilizar en una empresa en la que yo trabajaba los famosos TTS, que son las voces sintéticas que vienen a sustituir a los humanos. Uh-huh. Entonces, como buena profesora, me puse a buscarle todos los fallitos. Les hice una incidencia diciendo esto no está bien, lo otro se os ha olvidado, esto estaría mejor de esta forma, la velocidad aquí es incorrecta. Y mi empresa no quiso enviarla, la envié al final yo desde mi dirección de correo personal, y me llamaron pasado el tiempo, cuando yo ya ni me acordaba de que esto lo había hecho, para decirme que les parecía interesantísimo lo que les había dicho, pero que por favor que continuara colaborando con ellos para mejorarlo. Y yo les dije, ¿pero para qué quiero yo pelear contra una máquina? Si yo me pongo detrás del micrófono y a la primera lo digo bien. Y ahí fue donde se hizo el silencio y me dice, pero bueno, ¿sabes fonética y fonología informática y además eres locutora? Hazlo tú. A ver, y cuéntame, al final lo hiciste, pero esto que te presentaste, te llamaron, una especie de selección. No, la selección fue este proceso que te acabo de contar, sí. Pero me seleccionaron para hacer un nuevo TTS, que es otro conversor de voz sintética, que fue al final lo que Apple compró para crear a Siri. Ah, perfecto, vale. Me estás hablando ahora como de Siri, ¿no? De vez en cuando creéis interpretar a Siri, pero la línea divisoria entre Irache y Siri es muy delgadita. ¿Qué fue primero? Es muy compleja, pensaba que no, pero sí, ya veo que sí.
Te digo, es curioso porque, hombre, es inconfundible la voz de Siri, pero que da esa impresión de... ¿Quién me está hablando? ¿Estoy hablando con mi teléfono? No, bueno. Yo creo que esto es precisamente donde mejor funciona es en el aula, que al final es mi otro medio. Tú imagínate ser adolescente, que estos crecen con la tecnología ya incorporada. Claro. Y de repente, pues cuando les doy clase de inglés no se nota tanto, pero cuando me toca hacer lengua española y leo un texto en voz alta, es como que de pronto se hace el silencio y levantan las manitas de profe. Es muy divertido. Imagínate, no todo el mundo puede decir tampoco que Siri fue su profesora. Efectivamente. Eso para un adolescente, vamos, le estás marcando la vida, ya te lo digo yo. Que ya hoy en día es, vamos. Oye, cuéntame, ¿AirPods de GPS también? O sea que, pero me refiero, AirPods de GPS aquí en España, en alguna, igual que Apple, es solo en España, entiendo. No, mi voz está en todo el planeta. En Sudamérica también, claro, luego se ha hecho... Posteriormente se hizo versión para Sudamérica, pero la primera que salió al mercado fue de Español General, que era la mía. Ay, pues fíjate, yo pensaba, y creo que igual no soy el único que lo piensa, que claro, que tu voz era en España, que seleccionaban por países a distintas voces, a distintos locutores, digamos. Pero no, resulta que tú eres la voz internacional entonces. Sí, de hecho, vamos, los argentinos enseguida me llamaron la Siri gallega. Claro, normal. Bueno, increíble, la verdad. Cuéntame, Irache, tu experiencia con... Tú, por cierto, porque leí en internet y quiero corroborarlo. Creo que no tienes iPhone, que no hablas contigo misma. Hombre, evidentemente lo haces si te miras al espejo. pero hacerlo continuamente y con todas las máquinas ya sería un síntoma de locura importante. ¿No? Un poco locura. Y cuéntame, no tienes evidentemente un móvil iPhone, pero cuando vas por ahí y a lo mejor se te ha ocurrido poner la voz así a modo de broma a alguien o conocido, digamos, y has despertado alguna broma, algún humor o algo de esto que te camuflas y hablas como Siri. ¿Has hecho que alguien mire el teléfono así de repente? A mí lo que me sucede es que yo no es que ponga la voz de Siri, es que Siri tiene mi voz, que es diferente. Entonces, claro, me pasa en mi vida normal haciendo cosas que para mí son normales y que de pronto pues despiertan este tipo de curiosidad. Por ejemplo, en un taxi, pues sucede que le dictas al taxista, por favor, lléveme a la calle no sé qué, no sé cuántos, número tal. Y de repente, claro, el taxista, que también es otro gremio que me tiene como muy presente por sus navegadores, claro, se vuelve y dice, hablas como la muchacha del coche. Y de repente pone a la muchacha del coche y dice, anda, pero si eres tú. Y bueno, les hace una ilusión loca. ¿Alguna anécdota así que hayas vivido que te haya hecho especial marcaje en tu carrera como Siri, como navegadora? Como Siri me hizo muchísima ilusión, me invitaron a una fiesta sorpresa de cumpleaños para un chico que ha ido progresivamente perdiendo la vista y para quien Siri y mi voz, no solamente como Siri, sino como la voz que le lee los mensajes, los WhatsApps, los correos, pues era como la voz de un familiar, la tenía súper presente. Entonces me invitaron a su fiesta de cumpleaños, me escondieron con un micrófono, empezamos a interactuar, a mí me habían puesto ya al corriente de conversaciones de WhatsApp, le iba dando bromas con cosas que habían sucedido en el grupo de WhatsApp de sus amigos, y cuando ya finalmente me acerqué a él y me conoció en persona, bueno, este chico temblaba de emoción como si estuviese conociendo a un famoso. Claro, es que de alguna manera lo es también. Cuéntame, porque vamos a ver, cuando tú te enteras de que de repente eres la voz internacional de Apple y que de repente estás tu voz en todas partes, cuando tú vas por ahí en tu vida normal, no te pues eso que contabas antes, te subes a un taxi y de repente el taxista le da por poner el GPS y te escuchas, ¿qué se siente en un momento así? Para mí se siente la normalidad ahora, ya es algo que tengo muy asumido. Imagínate, desde el año 2007 que empezamos con todo esto, ya es para mí, vamos, tan natural como cualquier otra cosa que hayas desarrollado profesionalmente. Sí que quizá el momento más impactante fue el momento en el que yo descubrí que era la voz de Siri viendo la televisión mientras vivía en China, que esa fue la parte más curiosa de todo esto, que yo no sabía que habían utilizado mi voz para hacer este servicio, y viendo la tele salió un mago que hacía un truco con un iPhone y de pronto la voz de ese iPhone era yo. Vamos a ver, ¿y esto cómo puede pasar? ¿Cómo puede ser que usen tu voz
y te seleccionen y tú no te enteres. Porque en realidad no seleccionaron mi voz, en realidad lo que hicieron fue comprarse la licencia de uso de la voz sintética y entonces pues ya lo que haga un cliente con una licencia legalmente adquirida deja de ser asunto mío. Claro. Y cuéntame, claro, porque a la hora de ponerle voz a estos navegadores y al teléfono, pues imagino te tienes que someter a, pues obviamente en un estudio te tendrás que encerrar, tendrás que grabar frases. ¿Cómo es ese proceso? Es larguísimo y requiere de una concentración enorme, porque se trata de hacer unas locuciones que son aburridísimas porque te piden total neutralidad, no tienes que mostrar ningún sentimiento, ninguna emoción. Entonces encerrarte 4 o 5 horas a leer una frase, imagínate, sobre todo cuando te toca un cantanúmeros, que es empezar a decir los números desde el 1, pues quizá hasta el 1000 o el 1500, o empezar primero por las unidades, luego por las decenas, luego las centenas, luego las unidades de millar. Entonces es como, ahí sí que te vuelves máquina porque tú tienes tu listado, te pones en modo automático a leer una frase detrás de otra y así hasta que o bien te equivoques y haya que parar, o necesites beber, necesites ya tomar un poquito de aire. Claro, evidentemente. ¿Y cuánto? Porque leía que estabas o estuviste cerca de casi un día grabando en el estudio. ¿Un día? No, estuve semanas. Sí, no, pero prefiero que te ha llegado a pasar días enteros dentro del estudio. Sí, el total al final, claro, se hacen muchas horas, sobre todo porque tengo la suerte de que me aguanta bastante bien la voz, entonces lo habitual no suelen ser sesiones de más de 4 o 5 horas diarias. Pero yo aprovechando que tengo este aparato maravilloso, pues me ha sucedido, sobre todo cuando me ha tocado viajar al extranjero, que con el estudio con el que trabajo principalmente en Alemania ya nos conocemos muy bien, entonces si podemos, adelantamos toda la grabación a 1 o 2 días y así me queda el resto del tiempo que tengo para estar en Alemania para hacer turismo. Bueno, muy bien. Oye, la verdad que es una vida maravillosa, ¿eh? La vida de Siri, viéndolo desde este punto de vista. Oye, sí. Nos llega una preguntita vía WhatsApp. Nos dicen que qué respuestas has tenido que grabar fuera de tono. Porque claro, esto supongo va porque pues hay gente que le pregunta de todo a Siri. Entonces, pues fíjate que es curioso porque sí que está hecha una sesión de grabaciones de solamente insultos y palabrotas. Lo que pasa es que no se suele utilizar. Están ahí esos registros, sobre todo para que la máquina los reconozca y sepa qué contexto lingüístico le están aplicando, pero es muy difícil conseguir que Siri te suelte una mala contestación. Es una máquina muy educada, a diferencia de mí, que tengo bastante facilidad para soltar la lengua. ¿Te costó ser Siri en esas preguntas, no? No, que va, te pones en el... Además yo creo que es la parte más divertida, porque ponerte ahí con toda tu neutralidad y toda tu seriedad a decir, es usted un perfecto gilipollas. Eso tiene que costar. No, perdón, porque claro, imagínate el espectáculo. Oye, que tienes que grabarme, es usted un perfecto gilipollas, pero sin sentimiento, como si lo dijese una máquina. Sobre todo, claro, es que no es solamente eso, son pues un listado de palabrotas, esa es quizá la menos subida de tonos de las que me tocaba, pero después de estar ahí con tu técnico de sonido durante semanas siendo perfectamente cordiales, mirando a los ojitos a ese pobre hombre que no tiene nada que ver, y tú leyéndole todo eso del tirón, gilipollas, capullo, estúpido, imbécil. ¿Y el hombre no cambiaba la cara en algún momento? El hombre se moría de la risa y yo tenía que hacer ahí esfuerzos titánicos para no salirme del personaje. Para que luego digan que es fácil. Nos dicen también, dice, ¿Siri siempre tiene todas las respuestas a nuestras preguntas? Siri no lo sé, mi marido dice que yo sí. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Bien, y por último me preguntan que ¿cómo consigue Siri dar respuesta a todo? Supongo que pues eso también será la magia de la inteligencia artificial. Pero vamos, mi hermana también tiene ahí la teoría de que se han aprovechado bastante de mi inteligencia natural. Y ahí es donde me quedo yo con el ego bien crecido. Hombre, no es para menos, ¿no? Cada uno tiene que quererse a sí mismo y ahí, bueno, pues no está mal. Por si acaso no le quiere nadie más. Pues no, sí, y no está mal reconocer al fin y al cabo lo que uno ha aportado, porque bien dices tú que eres una de las pioneras en ese sentido y has hecho tú tu estudio y has presentado tu proyecto, por lo tanto, de alguna manera no estás mal encaminada. Oye, te voy a pedir que me hables como Siri y que me digas a lo mejor una frase. ¿Cuál es la frase que más a lo mejor... Claro, Siri en que te puede ayudar, ¿no? Es la más que se ha escuchado, la más que se oye.
Fíjate que esa es la que más se ha oído y sin embargo la frase que teníamos de control para que no me saliese de tono era la de puede ser juzgado pero no encarcelado. Está bien. Oye, por cierto, leía que tú ya estás jubilada, entre comillas, de este proyecto, ¿es cierto? Sí, del mismo modo que me enteré por televisión de que me habían elegido como la voz de Siri, me enteré porque mi prima, que de hecho vive ahí en Tenerife, me llamó un día, ¡ay, prima, que me he comprado otro iPhone y ya no eres tú! Eso. Qué anécdotas tan curiosas eso, ¿no? Que todavía choca hablar con Siri. Ahora sí, eso es cierto, ahora es otra voz y tengo que reconocer que, claro, yo me pasó un poquito lo mismo estos días. Digo, ay, vamos a entrevistar a Siri en la radio y demás. Digo, a ver, y claro, es un iPhone de, pues, último modelo. Y cuando yo digo, Siri, ¿estás ahí? Y me contesta de una manera... Te contesta una muchacha con una voz un poquito más dulce que la mía. Sí, pero eso todavía, pero es que, ¿sabes cómo me contestó ese Siri en particular? No me dio palabra, sino que me hace... Digo, ¿cómo? ¡Oh, qué maleducada! Digo, pero esto que... Digo, oye, qué confianza son estas despedidas. Y ya no hablé más. Oye, otra preguntita, me dicen... ¿Te ha salido más trabajo a raíz de ser la voz de Siri? Pues la verdad es que Siri es un poco mi némesis, porque al final esto es como los cantantes que tienen un solo éxito, que pueden ser maravillosos compositores, pero todo el mundo les pide la canción que les gustó y no hay manera de que te saquen otra. Claro, suele pasar. Entonces me pasa un poco eso, que todo el mundo me pide Siri, Siri, Siri y no se acuerdan de que puedo hacer muchas otras cosas. Porque eres, lo decíamos, artista, de alguna manera sí, eres actriz de doblaje profesional. ¿Has llegado a doblar alguna película fuera de, bueno, o algún tipo de doblaje fuera de Apple y fuera de... He hecho videojuegos, que eso creo que es una de las cosas más divertidas que se pueden hacer, eso de grabar 70 formas de ser asesinada. Es que esas cosas como se hacen, o sea, te encierran en un estudio y te dan una serie de frases y sin más... Claro, te ponen el personaje, te enseñan cómo va a ser la animación de tu personaje para que empieces a imaginar cómo tendría que hablar. A mí me tocó además ponerle voz a una china psicópata, imagínate qué cosa tan parecida a Siri. Además jovencísima, tienes que poner una voz mucho más estridente y alocada. Increíble, increíble. Oye, ¿cómo descubres tú que tienes todas estas dotes y empiezas a iniciarte en este mundillo? Pues yo creo que tuve la suerte de crecer en un momento en el que en la radio se hacían cosas muy interesantes, se hacía mucha ficción sonora, se hacía mucho radioteatro, entonces crecí con todas esas grandes voces que se utilizaban en la radio en aquella época. Claro. Y me sirvieron de inspiración, y mientras que otros niños querían ser cantantes o querían ser actrices o querían ser futbolistas, pues yo jugaba con un cubo que me hacía así como de eco a ser locutora de radio. Y al final pues te profesionalizaste en ello. Así es. Bueno, increíble. Tanto soñamos que a veces se llega. Exacto. Nunca hay que abandonar esos sueños, nunca. Y si ¿cambiarías algo de Siri si volvieras a tener que hacer un proyecto similar? Hombre, la única parte que cambiaría sería la de no ser informada de que lo hacía. Eso sí me resulta a mí muy curioso, porque claro, yo pensaba que todo esto llevaba pues un protocolo un poquito más cercano, digamos, ¿no? Porque actualmente sí, pero yo pagué la novatada de ser la primera. Además, uno de los creadores de Siri, cuando lo conocí, me lo dijo, la primera Siri se hace famosa y las demás se hacen ricas. Pues vaya gracias el compañero. ¿Verdad que sí? Podrían haberme dado a elegir. Poco menos que reírse en tu cara, ¿no? ¿Me lo parece a mí o estoy exagerando? Eso es lo de Consuélate bonita, qué famosa eres. ¿Sí? Y diciendo, pues bueno, a mí no me hacen descuento en la panadería cuando bajo, pero... Bueno, ya te llegará el momento. Pues Siri... Sí, no importa, lo importante es seguir adelante, tener ilusión y tener un poco de salud. Claro que sí, no, de todas formas, tienes talento de sobra, ya te digo, para más cosas. Películas, ¿te ha tocado, por cierto, grabar películas? Te preguntaba antes. No... Estoy actualmente colaborando en una película que saldrá al mercado, me imagino, para otoño, pero solamente con mi voz, aquí mi cuerpo ya no lo quiere ni la ciencia. Y doblas obviamente algún personaje. ¿Puedes desvelar qué personaje? Obviamente no. No puedo todavía, pero digamos que no es que lo doble, soy yo el personaje. Ah, bien. Eso es todavía más fácil, supongo, ¿no? Claro, ¿Cuál es la es dificultad? más fácil, además no me tengo que maquillar.
¿Cuál, ¿Cuál es la dificultad más grande con la que se puede enfrentar un pues, narrador profesional, ¿no? Como puede ser tú, a la hora de sentarse delante de un micrófono y tener que adoptar la piel, pues, de un personaje? ¿Es más difícil a lo mejor videojuegos, o es más difícil, o es más fácil, pues, ponerle voz a los dispositivos electrónicos? Yo creo que el reto más importante que yo he tenido, profesionalmente hablando, fue una ficción sonora en directo ante un auditorio de 500 invidentes, que esto sí que es como tener ahí a toda la crítica presente. Claro. Es tensión, es mucha tensión, sobre todo porque además entre el público había dos personas que para mí eran muy especiales. Uno era Juanjo, que ya ha fallecido ahora por desgracia con el COVID hace pocos meses, y Juanjo era mi vecino de enfrente cuando yo era pequeñita. Era un invidente que yo conocía desde siempre, desde que nací, al que yo admiraba y quería profundamente, y al que la ficción sonora que iba a hacer iba dedicada. Y luego estaba también una niña de aquí del pueblito donde yo estoy, que era también otro de los personajes que tenía que interpretar, porque habíamos creado entre un amigo mío y yo un guión en el cual hacíamos una ficción sonora, haciendo que estos dos personas se conviertan en personajes de una fantasía, y tenía que interpretar 4 personajes yo sola en directo sin poder equivocarme, y ante, ya te digo, nada más y nada menos que 500 invidentes que conocen mi voz casi mejor que la de su propia familia. Increíble. Oye, pues eso tiene su mérito, ¿eh? 4 personajes en directo con invidentes. Yo Fue precioso, la verdad es que fue precioso, pero sí que es un gran reto porque ahí no hay un corta y repite, es todo directo, es teatro. Claro. Lo más difícil será el directo, evidentemente. Sí, siempre. Y lo más lo sabes tú. Y lo más gracioso, sí, y lo más gracioso que hayas tenido que grabar, que recuerdas especialmente, que digas tú, bueno, aquí tuve que repetir la toma varias veces porque me fue imposible. No suelo ser mucho de equivocarme. Ha habido 2 grabaciones que fueron muy curiosas. Una fue grabar todas las ciudades de Gran Bretaña fingiendo no saber inglés. Wow. Que eso sí que era, o sea, te estaba dando 1000 patadas en el alma, porque claro, cuando encima eres profesora, eso de ponerte por delante el texto y tener que leer London City Center. Y Dios mío, me estoy dando una dentera a mí misma. Y luego hubo otra parte que fue la de las grabaciones bueno, aparte de la que te he comentado de grabar los insultos, también la parte de grabar el tema sexy también tiene su gracia. ¿Te ha tocado alguna vez grabar algo erótico? ¿O algún... No como tal, no como tal. Sí que te pueden pedir que sea un poquito más cercano o insinuante, pero nunca llega. Ya sabes que Siri es bastante neutral y siempre te dice que como buena vasca no tiene amor. A propósito de eso que decía, ¿es verdad que un futbolista te contrató porque la voz de su GPS quería que fuese personalizada y fuese un poquito más sexy? No me desvelaron quién era el cliente, me insinuaron que podía tratarse de un futbolista, y sí que lo que pidió fue que todo el sistema de navegación de su coche fuese igual que los demás, pero sexy. Qué curioso, oye, qué manías tiene la gente, ¿no? Y eso ya es tener el dinero por castigo. Sí, bueno, te diré, y no saben en qué invertirlo, desde luego. Y cuéntame, cuando te llega esa propuesta y comienzas y el preparatorio y grabas y demás, ¿cómo fue esa experiencia en el estudio? Pues muy divertida, porque además era con el mismo estudio con el que había hecho la versión normal, entonces ya nos conocíamos mucho, que eso siempre ayuda cuando ya tienes un equipo técnico con el que te entiendes y te conocen y sabes cómo trabaja cada uno. Pues cuando te viene un proyecto un poco diferente es más fácil, te sientes más libre de interpretar sin ser juzgado. Entonces fue muy bien, era muy divertido, porque además también el técnico, que era un señor alemán que no sabía español, pero de sonido sabe una barbaridad, de pronto cortaba y decía, ya no suena sexy. Bueno, qué vida más divertida de ser locutor profesional, ¿no? Digamos. Sí. Pues, Irache, muchísimas gracias. Siri, a ti también, por haber entrado a nuestros micrófonos. Ha sido para mí un placer. Estaré con vosotros solamente con decir, oye, Siri. Te tendremos siempre muy presente. Ahí la tienen, Irache Gómez. Ella es la auténtica cara detrás de Siri. Irache, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber intervenido. Y la verdad, un placer. De corazón, muchísimas gracias. A vosotros. Ahí la dejábamos, gracias.
Pues ya lo ven, esa es Siri, realmente Irache Gómez, profesora de inglés, una vida de lo más divertida, llena de muchísimas anécdotas, y ya ven que detrás de toda máquina realmente al final pues hay un humano, que es lo que esperemos eso no cambie nunca, porque al paso que vamos ya tengo yo un poquito de miedo de que algún día pues este tipo de entrevistas no se puedan hacer porque directamente sean todo máquinas. Espero yo que no. Nos vamos con otra canción, o Publi. Tenemos canción